Bien, seguimos aquí en este Zoom matutino, despiértate al día. Ya estamos en la parte central que es este desayuno que nosotros compartimos con nuestro invitado y que gracias al restaurante Gourmet Don Lino, que está aquí en la Plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercentro, nosotros disfrutamos este sabroso desayuno que nos hacen llegar y que usted también puede hacer como nosotros, venir a disfrutar de un desayuno como este, de un almuerzo, de una cena o de una exquisita copa de vino en el ambiente que solo le proporciona el restaurante Gourmet Don Lino de la Plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercentro. En el día de hoy, así como anunciaba José Manuel al principio del programa, tenemos nosotros un invitado que ya en múltiples ocasiones hemos compartido con él y siempre que tenemos temas interesantes y que están en la palestra pública, pues lo invitamos para llevar luz, para hacer algún tipo de aclaraciones, para que nuestro público que sigue Despierta del Día pues tenga la información correcta y adecuada. Así que está con nosotros en el día de hoy el doctor Washington David Espino Muñoz, abogado de mucho prestigio de la región del Nordeste y de los tribunales del país. Buenos días y bienvenido, Washington. Buenos días, Víctor. Buenos días, José. Saludo especial a todos los televidentes. Gracias por invitarme a su tan visto y escuchado programa. Quedó bonito. David, tú sabes que yo he guardado para prioridades hacer una entrevista de profundidad para hablar sobre tu vida, lo que representa el ejemplo de la vida tuya, la superación, tus empresas, este proyecto, estos dos proyectos nuevos que tienes, que son Sendero de Luz y el programa Crónica. De todo eso, siempre le he guardado para un proyecto, un hijo que todavía no lo he prohijado, que es Prioridades. Pero vamos a tener que hacerlo. Que se está en este momento haciendo el anuncio oficial, ¿verdad? Sí, ya veo. Pero vamos a tener que hacerlo. Aquí será en este programa hacer un segmento, un programa especial contigo para hablar de todo esto. En lo que llega el proyecto en toda su extensión, ¿verdad? Así es. Lo que nos atañe en el día de hoy es que conversemos de estas dos sentencias, una dictada por el Tribunal Constitucional y la otra dictada por la Corte de Apelación en el caso del profesor que está acusado de la muerte de estas dos señoras en Villa Tapia. En el caso, Washington, de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene la facultad, es evidente, pero viola una serie de artículos. ¿Es cierto esta sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, y creo que lo primero que debemos de precisar es que esta decisión del Tribunal Constitucional no es más que la conclusión de una serie de criterios jurisprudenciales que empezó por la Suprema Corte de Justicia. Fue la Suprema Corte de Justicia anterior la que estableció el principio alrededor del cual está girando todo este problema. La Suprema Corte de Justicia dijo en su momento que el extranjero que está ilegal en República Dominicana está en tránsito. La Constitución establecía desde siempre que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito en el país. ¿Qué ocurría? Que aquí había y hay una serie de ciudadanos, de personas que tienen 20, 30, 40, 50 años aquí. En tránsito. En tránsito, porque nunca habían regularizado su estatus migratorio. Exacto. Entonces, había un limbo jurídico en ese sentido para determinar si ese tipo de personas tenía la condición o se le podía dar la condición jurídica de extranjero en tránsito. La Suprema clarificó eso y dijo sí, todo el que está ilegal en República Dominicana es y debe ser considerado un extranjero en tránsito. Por consiguiente, sus hijos no son dominicanos. Pero eso fue un criterio jurisprudencial que solamente se le aplicó a la persona que en ese momento accionó. El constituyente de 2010, de enero de 2010, recogió ese concepto, ¿verdad? Y entonces también estableció como principio en materia de nacionalidad que todo el que nace en República Dominicana, pero de extranjeros ilegales, no es dominicano. Ahí sí lo aclaró, que la otra constitución no lo aclaró. Exacto. Por tanto, no había discusión hasta esta sentencia del Tribunal Constitucional de que niños nacidos en República Dominicana de extranjeros
ilegales, no tenía la condición de dominicano. Del 2010 para acá, que fue cuando se produjo la promulgación de la Constitución, enero de 2010. ¿Cuál es el problema que se ha creado con esta sentencia del Tribunal Constitucional? Que el Tribunal Constitucional ha dicho, ese principio que está establecido en esa Constitución del 2010 ya existía desde el 1929, con algunos matices que no le hacían perder su condición capital. Por consiguiente, Migración, Junta, hazme un registro desde el 1929 hacia acá de todos los extranjeros que están ilegales en la República Dominicana y aplícame el concepto de que ningún hijo de esas personas puede ser dominicano. ¿Qué es lo que significa? Que el Tribunal Constitucional, según los expertos, ha provocado un efecto retroactivo a la ley. Pero cuando tú le preguntas a los magistrados, y yo hablé con uno de ellos, dicen, no, Washington, no es así. Porque nosotros lo que hemos hecho es interpretar la Constitución de 1929, que venía con ese concepto desde ahí. Lo que hizo el constituyente del 2010 fue tal vez clarificar el concepto, por eso viene desde 1929. Ellos lo que están es aplicando. Aplicando la Constitución desde 1929. Sí, pero es mentira de ese magistrado. Pues, fíjate por qué, fíjate lo que ocurre. Cuando se produce esa interpretación y ese concepto, aquí tenemos entonces un problema que es de derecho y un problema que es de hecho. Porque si el constituyente del 2010 habría entendido que eso estaba ahí, no tenía por qué producir la disposición, ¿verdad? Por consiguiente, el constituyente, si la puso es porque entendía que no estaba. Y por consiguiente, esa interpretación que está dando el Tribunal Constitucional de aplicarlo ha creado un problema mayor, ¿verdad?, que el que teníamos hasta este momento, porque aquí teníamos un problema administrativo antes de esa sentencia. Sí. ¿Qué? Bueno, que la Junta, ciudadanos que habían obtenido ya su documentación, cuando iban a buscar una copia certificada de ese documento, la Junta le decía, no, espérese, el caso suyo está en revisión. Le cogían el documento, comenzaban a revisarlo, y entonces la Junta fue la que comenzó a aplicar el concepto de que, no por la nacionalidad, sino porque la mayoría o una buena parte, según la Junta, de esos documentos fueron obtenidos de forma irregular. Entonces dejaba a esta gente en el aire, ¿verdad? Personas nacidas en República Dominicana, que conocen a Haití porque lo han visto en un mapa, ¿verdad?, a pesar de sus rasgos y demás, porque vienen de sus padres, y entonces lo dejaban sin ningún tipo de documentación. Que a partir de ahí que se destapa la situación. A partir de ahí viene una que toma la iniciativa de ir ante un tribunal de amparo, una Cámara Civil, actuando como juez de amparo. Pero esa juez de amparo le da la razón a la Junta y le dice, a usted no le pueden dar documentación porque la Junta tiene derecho a determinar si es fraudulenta o no la documentación que usted obtuvo, porque usted está aquí como dominicana, ¿verdad?, con un nacimiento. Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo bien. Cuando se rechaza ese asunto, esta muchacha viene, recuerden que las sentencias de amparo no son apelables, ni son recurribles en casación. Solamente hay dos aspectos que se pueden plantear, dos recursos. Uno, un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional o un recurso de tercería en caso de que haya afectados terceros, que no fue el caso. La muchacha viene e interpone un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Desbordando sus facultades, en este caso, entiendo yo, que para decidir un caso de carácter particular, porque no era una acción directa. Exactamente. No era una acción directa. Una acción directa es, yo interpongo un recurso de inconstitucionalidad en contra de algo, sí, y esa decisión aplica a todo el mundo. Pero eso no fue así, eso fue una persona que fue e interpuso un recurso de revisión constitucional. Por consiguiente, se entiende que la sentencia del Tribunal Constitucional solamente podía afectarle a ella porque era una acción de carácter individual. Entonces el tribunal se destapa con una sentencia aplicable a todo el vivo, ¿verdad? Desde el 1929. Que si ella se imagina que así va a ser así, desde el 1929 hasta la fecha. Y entonces toman una decisión porque supuestamente la joven ganó. Supuestamente, porque el tribunal le dijo a la Junta, mire, entrega la documentación. Pero ¿qué documentación es que está diciendo? De extranjería. De extranjería. Entonces, Ricardo Taveras, director de migración, haitianófilo, como sí, todos los de la Fuerza Nacional Progresista. Haitianófilo, sí. Muy orondo, va y le dice, mire, aquí está el documento que le acredita a usted. ¿Cuánto daño le han hecho a esa gente a este país? Como extranjero
transeúnte, provisional, hasta tanto usted regularice su permanencia en el país. La joven no andaba buscando eso, la joven andaba buscando que le entregaran su documentación como dominicana en sentido general. Entonces, esa situación es lo que se ha provocado. Y ahora, ¿qué estamos buscando? Soluciones. ¿Y cuál es la dificultad de esa solución, Víctor? José, amigos televidentes, que las decisiones que toma el Tribunal Constitucional por mandato de la propia Carta Sustantiva no son revisables, no son recurribles, son la última palabra en materia de constitucionalidad. Tú puedes, por ejemplo, ahora irte al Congreso para que el Congreso emita una disposición legal y eso no se aplica, porque tú estarías buscando una vía alternativa para modificar los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Washington, estarías violentando la Constitución. ¿Y cómo se va a manejar esta situación? Porque ya han sido múltiples los organismos internacionales que se han pronunciado con respecto a esta situación. Y esto pues ha producido un escándalo que ha trascendido de tal manera que... O sea, ¿cómo se va a manejar esta situación? Jurídicamente eso solo tiene una solución. Una sola, no tiene más. Amnistía. No. La amnistía no puede producirse porque la amnistía también estaría modificando los efectos de la sentencia. Y tú estarías alterando la Constitución de la República porque estaría entonces la rama ejecutiva o la rama legislativa neutralizando los efectos de una decisión de un tribunal judicial, cuyas decisiones son irrevocables. Entonces también se llevarían de encuentro la propia Constitución. La única solución que tiene esto, lo que pasa es que poca gente se atreve a plantearlo porque no es bonita, o sea, no es elegante, pero es la única, para mí es la única. Someter un recurso ante el propio Tribunal Constitucional, no de esa sentencia, sino de un caso similar, y darle a ellos el caminito para que puedan modificar su criterio con respecto a eso. No es modificar ni revocar la decisión, pues ya esa decisión es única. Ahora, un tribunal, la jurisprudencia no es inmutable. La jurisprudencia puede ser variada. Un tribunal puede hoy tener un concepto o un criterio sobre un asunto y mañana cambiarlo, dando los fundamentos correspondientes. Y en este caso los fundamentos están ahí porque hubo dos juezas. Eso, yo te iba, sí. El planteamiento Hubo mío. dos juezas, Katia Miguelina, Isabel no hizo nada, fue Katia que escribió, Katia escribió Leya y Elizabeth. Eso tiene que plantearse, esa como ellos basamentaron esa posición de ella, sí. Increíble. El concepto de Katia es simple, el mismo que estamos planteando aquí. Mire, esto tiene un efecto, no puede tener un efecto retroactivo, eso se aplica del 2010 para acá, pero usted no puede afectar los derechos ya adquiridos de personas. Que viola el artículo 74 de la propia Constitución de la República. Ellos violentan sí. con esta decisión la misma Constitución. Sí, lo único es que cuando tú dices que ellos violentan la Constitución, estamos usando una galimatía, porque el Tribunal Constitucional en derecho no puede violentar la Constitución, porque ellos son los que la interpretan como última instancia. Entonces, si ellos te dicen, esta es la interpretación. Bajo ninguna circunstancia. No, nunca, porque te dicen, esta es la interpretación correcta de la Constitución. Por consiguiente, yo no puedo violentarla porque es el que está diciendo que es así que va. Y no hay ninguna otra instancia de revisión. Entonces, lo que te digo es, la solución a eso, la única solución a eso es, el Tribunal Constitucional ha metido a este país en un problema internacional. En camisa de 11 varas. Oye, de proporciones catastróficas. Porque es que esa sentencia se lleva de encuentro compromisos internacionales firmados por nosotros, con la Corte Interamericana, con la Comisión Interamericana, con el Pacto. Todos. Pero lo que tenemos que hacer es salirnos de eso, no dicen los vinchos. ¿Salir de quién? De todos esos organismos internacionales. Bueno, eso se puede, pero resulta que el hecho de que tú te salgas de ahí no te desvincula de los efectos ya producidos. Pero que eso es imposible. No, es un disparate de los vinchos. Pero lo que te quiero decir de los haitianos. Ay, ¿cómo tú te vas a quedar al margen de...? No puedes, pero lo que te quiero decir, digo, hay países que no han suscrito el asunto de la Corte Interamericana ni de la Comisión Interamericana y no se han muerto. Pero ese no es el punto. Sí, por eso no lo han suscrito. No lo han suscrito. O sea, el hecho de que nosotros pertenezcamos... Venezuela se retiró, le dio un pique a Chávez un día cualquiera. De esa vaina. Y Ecuador también. El punto es que cuando nosotros decidamos eso, ¿qué es lo que decidir? Como tenemos casi millones de personas en la misma situación de esto, sometan otra situación, porque el tribunal puede, no se va a ver elegante. Entonces esa segunda decisión que puedan ellos tomar va a beneficiar entonces... Claro, porque ellos van a cambiar su criterio y van a coger
van a acoger el criterio del voto disidente de sentaría precedente. Washington, ¿dónde está el problema de trasfondo? ¿Es entiendo yo, en la conformación de ese tribunal constitucional? Sí, pero fíjate que en este caso yo no creo que haya influido mucho la conformación política del tribunal, que tiene que ser, todos los tribunales constitucionales son tribunales políticos, todos, en todas partes del mundo, son instrumentos políticos. Pero en este caso lo que ha habido es, entiendo yo, un exceso de contentura por parte de los magistrados. Un exceso de contentura en el sentido de que no tomaron en consideración que el derecho es para tú equilibrar la vida en sociedad, no es para perturbarla. Entonces esto es una sentencia perturbadora, completamente perturbadora. En vez de regularizar, en vez de normativizar, lo que ha hecho es provocar un caos completo, total, en el país. Vamos a hacer un paralelismo. Escúchame, ¿cómo tú le dices a una gente que tiene 30 años, que nació aquí, que nunca ha salido de República Dominicana? Mire, usted no es de aquí, usted es haitiano. Vaya a buscar su documentación en Haití. Pero cuando va a Haití le dicen, pues, ¿y quién es usted? Usted no sabe de dónde salió. Hemos creado unos apátridas automáticamente por una decisión. Pero repito, esa es la solución. Nosotros podríamos hacer un paralelismo con el caso de los dominicanos, que muchos de ellos, por ejemplo, decía yo en estos días, se han hecho de una manera que de algún modo tiene algún punto de fraude, residentes en los Estados Unidos, que se decidiera ahora mismo en Estados Unidos que todas esas personas que tienen alguna situación, que se casaron fraudulentamente, mucha gente que se moría un familiar que estaba pedido y ponían a otro en sustitución de muchas situaciones que se dieran. Si los Estados Unidos hicieran una barrabasada como esta, eso crearía un caos. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Hacer lo que se debió de hacer aquí, que era tratar la cuestión administrativamente, individualmente a cada caso. Correcto, pero en los Estados Unidos también, apoyándote en eso, hay una diferencia. Los hijos no heredan la condición de estatus ilegal de los padres. No lo heredan. Correctamente. Fíjate que tú has visto casos en donde a los padres que están ilegales los mandan, pero los hijos se quedan. Es verdad que hay una separación familiar. Que no es el caso nuestro. No es el caso nuestro. Aquí lo que está ocurriendo es que esa sentencia del Tribunal Constitucional lo que establece es que un niño que no tiene ninguna responsabilidad ni culpa en el estatus de los padres hereda esa ilegalidad. Transmite la ilegalidad por herencia. Dice un amigo mío con el cual analizamos mucho de estos casos, que la situación que pasa con respecto a los dominicanos en Estados Unidos es que los dominicanos tienen un documento de base que no lo tienen los haitianos. O sea, cuando un dominicano llega a Estados Unidos, aunque él está ilegal, él tiene un documento para poder él decir, este es el hijo mío, que yo soy Juan Ramos, que vengo de República Dominicana, y con mi esposa Petronila Pérez. Entonces, así se saca el acta de nacimiento allá de ese hijo que nació en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los haitianos? Que hace unos días que ellos tienen un registro civil. No, pero hay una cosa, porque el problema, por ejemplo, esa joven que fue al Tribunal Constitucional, tenía su documentación, se la habían expedido. O sea, los padres tenían una documentación para sacarle a ella. Ella tenía su documentación y cuando fue a pedir una copia, le dijeron que era ilegal. Le dijeron, esto es ilegal. Pero está bien, Washington. Los papás de ella tenían una documentación para sacarle a ella esa documentación. Porque es el origen de esa documentación. Ese es el concepto que plantea el presidente de la Junta, que dice, yo no puedo darle documentación a personas que yo sé que fue obtenido fraudulentamente esa documentación. Pero esa no es una facultad del presidente. Culpa de los políticos que le han dado esa documentación es para que voten en este país. Sí, pero se lo dieron a los padres. Ahora, en el caso del niño, se supone que el único concepto que tú tienes que tomar en consideración, el único es, ¿tú naciste dónde? Yo nací en República Dominicana, pues tú eres dominicano, del 2010 para allá, hacia atrás. A mí no me importa del 2010 hacia atrás, no me importa el estatus legal de tus padres. Tú naciste aquí y eres de República Dominicana. Le corresponde al Estado, es una obligación del Estado, proveer a esa persona, a ese dominicano, de la documentación correspondiente. El Estado lo hizo y le dio la documentación a ese niño, solamente que ahora la Junta dice, no, esa documentación fue obtenida de manera ilegal. Es ilegal, te la retengo.
Entonces yo no te busco solución, no te doy documentación y te dejo en el aire. 22,000 personas. Esos son los expedientes que están allá. Sí. Imagínate tú la cantidad de gente que no ha llegado todavía a esos niveles y que ahora definitivamente imagino que se van a incentivar para eso. Bueno, Washington Espino, José Manuel, vamos a hacer una breve pausa nosotros y al regreso vamos a seguir conversando aquí con el doctor Washington David Espino Muñoz con estos temas que son sumamente interesantes y que están en la palestra Doctor pública. de verdad, que aquí hay una base de doctores de derechos de cartón. Que no son doctores nada, así que al regreso seguimos con Washington Espino. En el Yoma Supercentro nos concentramos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo servicio de calidad mediante un trato personalizado, lo que nos ha permitido mantenernos como primera opción de compra en la mente de nuestros clientes. Es por eso que la garantía, la calidad y la innovación en nuestros productos y servicios nos ha permitido ser Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Ligado al sector inmobiliario, contamos con el soporte legal, técnico y financiero para convertir su deseo de adquisición en una realidad. Le apoyamos en todo el proceso de compra, venta o alquiler. Rio Group Real Estate, soluciones inmobiliarias, un portafolio de oportunidades. Rio Group. Hay una nueva opción en la educación. Centro Educativo Rayo de Luz. Educación inicial y básica. Centro Educativo Rayo de Luz. Calle Colón 50, casi esquina Mella. Teléfono 809-588-3030 y 809-725-4567. Inscripciones abiertas desde ya. En tanda matutina. Centro Educativo Rayo de Luz. Jaya es más que un periódico. Yo valoro extraordinariamente la vocación periodística del Jaya. El Jaya es lo que pasa en la comunidad. El Jaya es expresión de todos. El Jaya es historia del presente. Mi abuela me enseñó a leer con el periódico El Jaya. El Jaya. El Jaya es identidad del Nordeste. El Jaya. El Jaya nunca falta en mi negocio. Casi 3 décadas de periodismo con pasión y visión comunitaria. Ya está aquí, la más completa tienda de útiles deportivos de San Francisco y la región. Tony Deportes. La gorra de tu preferencia, el guante, el bate y la pelota están en Tony Deportes. Los tenis, zapatillas, muñequeras y guantillas en Tony Deportes. Las proteínas, bultos y uniformes en Tony Deportes. Y para adornar tu casa, oficina o apartamentos, tenemos las mejores obras de arte en Tony Deportes. Avenida Frank Grullón, número 72, al frente del antiguo Terraza Boggy y al lado de la farmacia San Francisco de Asís. Tony Deportes, todo en útiles deportivos. 809-244-3248. Tony Deportes. No te
pierdas cada mañana de 7 a 9 por el canal 12 de Telenor. Despiértate al día, la revista matinal más completa, conducido por un equipo de comunicadores y periodistas comprometidos con la verdad. Despiértate al día, entrevistas, análisis, comentarios, deportes, farándula, salud, belleza, inmobiliaria y pronóstico del tiempo. Otros presentan los hechos, nosotros los protagonistas. Despiértate al día, la revista matinal más completa. ¿Qué te pasa que estás llorando? Nada, que compré esta maquinita y no encuentro música que ponerle. ¿Tú quieres ponerle música? Sí. Autosonido Solano. Ah, pues vamos para allá, papá. Vamos para allá. Solano. Solano. Autosonido Solano, lo mejor en precio del país. Autosonido Solano, en autoadornos y sonido lo tenemos todo. Avenida Libertad, esquina Milla, 809-588-0816. ¡Ay, qué envidia! Construir o remodelar con Ferretería Gama es más fácil. En su nuevo departamento de cerámicas y baños encontrará fina y elegante grifería, inodoros y bañeras, cabinas de baño y jacuzzis. Ferretería Gama, con una gran variedad de cerámicas italianas, españolas, brasileñas y chinas para baños, paredes y pisos. Lámparas para cada ambiente y decoración, electricidad y plomería en general, madera, zinc, cemento, varillas y blocks. Todo al por mayor y detalle. Ferretería Gama, todo para la construcción. Avenida Caonabo 107, teléfono 809-588-2178, San Francisco de Macorís. Talleres del Nordeste, donde usted puede conseguir lo mejor de la desabolladura y la pintura para su vehículo. Talleres del Nordeste, 2 máquinas enderezadoras de chasis y un horno para que su vehículo salga de la manera correcta en el tiempo acordado. Talleres del Nordeste, Avenida de los Rieles, número 6, 809-725-3881. Talleres del Nordeste. Centro Materno Infantil del Nordeste, el primer centro humanizado de la región, con todas las especialidades médicas y los mejores equipos. Centro Materno Infantil del Nordeste, calle Salcedo, esquina Padre Brea, con el teléfono 809-588-7080. Centro Materno Infantil del Nordeste. Bien, seguimos aquí en este Su Matutino Despiértate al Día. Seguimos conversando aquí en la parte central, que es este desayuno, con el doctor Washington Espino, con temas sumamente interesantes. Acabamos de tocar, o seguimos tocando aquí el problema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido, como Washington muy bien señala, un escándalo que ha trascendido a nivel internacional. Así que seguimos nosotros aquí con Washington Espino. José Manuel. ¿Cuál es la solución finalmente, Washington, a este caso de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Que el tribunal revise su criterio con otro caso similar. Someter. Sí, porque hay muchísimas otras acciones. Hay varios amparos que están ya sometidos. Eso es sencillamente dar la oportunidad al Tribunal Constitucional de que se dé cuenta de que su decisión ha repercutido negativamente en la República Dominicana y fuera, y nos ha provocado un problema como Estado. Se entiende, Washington, que tomando esta decisión, una manera de rectificar esta decisión, Sí, pues bueno, se quedará bien ante todas estas personas que son afectadas y también a nivel internacional claro que como sí, país. Claro que sí, pero además, errar es de humanos. La misma Suprema Corte de Justicia vive cambiando de criterio constantemente. Errar es de humanos y rectificar es de sabio. Claro, exacto, entonces ellos pueden, sin ningún inconveniente, ni siquiera tienen que buscar un asunto extraño, repito, buscarse el voto disidente de Katia y de Isabel y asumirlo como mayoría y se acabó. No hay otra solución, cualquier otra solución que le busquen. Porque sería fácil con uno solo. Un solo caso. Con uno solo. Un solo caso, uno cualquiera. Un solo juez. Sometió un recurso de amparo, ¿verdad? No, pero además un solo juez, el voto de un juez. Sí. Votaron 3 a favor de esto, Sí. 2 disidentes. Sería que uno de esos
se pusiera de acuerdo basta con cambiar el las concepto, mujeres. pero a mí incluso me gustaría que el Tribunal Constitucional a unanimidad decidiera eso y plantear ese criterio, porque no es que esté equivocado. Washington, y con eso no se sentaría precedente, No, pensando en porque el... Eso lo hacen los tribunales a diario. ¿Por qué? Porque te repito, la vida es más dinámica que el derecho. Y por consiguiente, las cosas pueden transformarse, pueden cambiarse, y por vía de consecuencia no es negativo, no es malo, no es perjudicial que un tribunal varíe su criterio jurídico. Eso no tiene nada. Pero además hay que decir que de ningún modo nosotros estamos de acuerdo cuando planteamos esto, que la República Dominicana como Estado no debe de tomar las medidas necesarias con respecto a la migración haitiana. No, claro que sí. Que es lo que no se ha hecho en este país. Es que ya tenemos el concepto. Y que es un problema que, como decíamos nosotros de ayer, que estamos cosechando lo que sembramos. Sí, pero es que ya tenemos nosotros no tenemos por qué preocuparnos por eso, porque tenemos una constitución, la del 2010, fresquecita, que es la que establece eso. Aquí no hay problema del 2010 para acá, no hay ningún problema. Es resolver el problema que ha creado el Tribunal Constitucional del 2010 al 29. Para atrás. Es ese tramo que tenemos que resolver. Lo del 2010 para acá, la Constitución es clara con respecto a eso, de modo que el problema no es tan difícil. No es tan difícil. Pasando a otro caso de análisis en este programa. Análisis jurídico, ¿verdad? Así es. La sentencia a Washington de la Corte de Apelación de aquí, de este distrito judicial, que anula la sentencia dictada por un tribunal de la provincia de Hermanas Mirabal sobre este señor, este profesor que está siendo acusado de matar a estas dos damas en Villa Tapia, y que anuló esta sentencia y la envió a un tribunal de nuevo para su conocimiento. ¿Cuáles son las repercusiones de esta sentencia? Mira, a mí me da la gana de decir que fuimos nosotros en Crónicas que recuperamos ese tema, porque ese tema estaba ya prácticamente en silencio, a pesar de la repercusión que tuvo en su momento. Nosotros decidimos tomar en Crónicas, hacer un reportaje doble, primeramente con los familiares de las víctimas y luego con los abogados y familiares del imputado, de Belarminio Polanco, que fue condenado a 30 años, pena máxima, en el Tribunal Colegiado de Hermanas Mirabal por la muerte de estas dos personas y la herida al niño. La sentencia de 30 años que se le impuso a Belarminio en Hermanas Mirabal tuvo una pieza fundamental, una prueba fundamental, que fue las declaraciones del niño que sobrevivió, que lo identificó de manera plena, con sus palabras diciendo, fue fulano el que le disparó a mi tía, le disparó a mi mami y me disparó a mí. El niño tenía en ese momento 2 años y 7 meses. ¿Verdad? La defensa atacó mucho ese testimonio a sabiendas de que era el testigo estrella de la Fiscalía, porque supuestamente se violentaron derechos fundamentales del imputado, porque el imputado supuestamente no estaba presente en ese proceso. Yo quiero decirte lo siguiente. La percepción que hay, en su gran mayoría, en el entorno de donde se produjo ese hecho, es que Belarminio no era ni es capaz de haber cometido ese hecho. Sí, eso fue lo que nosotros recogimos como versión, como impresión de la gente. Cosa que se alimentó con otra prueba en contrario que se produjo en el proceso, y fue que en la escena del crimen apareció un preservativo. Y a ese preservativo le hicieron un análisis. Y ese análisis determinó que no coincidía con el ADN de Belarminio. El ADN de Belarminio. Cuando la gente supo eso, entonces volvió a acrecentarse el asunto de que había, como dicen, un gato entre macutos. Una tercera persona. Porque desde un principio la defensa técnica, recuerden este asunto, la gente no sabe esto. Cuando tú tienes un caso como este, que es el mismo caso Lemois, ¿verdad? En otra proporción, yo fui defensa técnica, no basta con que tú destruyas la versión de la Fiscalía, aunque en derecho supuestamente es así. La defensa técnica tiene que dar una explicación alternativa, porque hay 2 muertas. Entonces la defensa técnica se fue, en este caso, que tal vez fue su error a nivel de primer grado, intentando atribuirle responsabilidad en eso, no de manera directa, pero sí para crear la duda razonable en favor del imputado, al esposo de Aníbal, de la tía, porque supuestamente había unas contradicciones producto de una situación interna ahí. Incluso presentaron un registro de llamadas donde se vio
que había muchos intercambios de llamadas de la suegra de la muchacha, la suegra de la tía, o sea, de la mamá del esposo y de la hermana del esposo, supuestamente recriminándole algunas acciones a ella. Pero ¿qué pasa? Que cuando investigaron al esposo, sencillamente el esposo no pisó territorio dominicano. Estaba en los Estados Unidos y nunca vino. Al final se constituyó en actor civil y procedió simple y sencillamente a ser excluido como imputado. Entonces, ¿por qué el tribunal, por qué la Cámara Penal de la Corte de Apelación anuló la sentencia? Porque entendió, no estaba en la sentencia consignada las declaraciones del imputado. Entonces la Corte entendió que se había violentado el derecho fundamental, entre otras cosas, de ese imputado. ¿Por qué no estaban las declaraciones de él? Parece o un error de la sentencia o ciertamente no presentó declaración o no se le dio la oportunidad de que declarara. Lo cierto es que ahí había un medio de nulidad de la sentencia y la Corte se fue por ahí. Yo te puedo decir, con mi experiencia de 9 años en la judicatura que estuve, te digo, esos son de los casos que el tribunal coge una cosa por este lado, pero es porque había otra. No podía sustentarlo en lo que realmente ellos pensaban y cogieron esa, que era la que estaba más fácil, ¿verdad? Porque sencillamente el tribunal tenía sus dudas de que efectivamente Bellarmino fuera responsable de eso y cogió eso y la anuló la sentencia. Entonces, Washington, ¿qué puede pasar a partir de ahora? No, viene un nuevo juicio, ahora puede pasar lo mismo, puede que lo condenen a 30 años, puede que lo descarguen, ¿verdad? Porque ahora venimos desde cero en ese sentido y hay que esperar la decisión que tome entonces. Hay un caso que se parece a este, Quirinito, en Baní, que está siendo acusado de un caso de la muerte de un extranjero. Un tribunal, una corte de apelación anuló la sentencia de 30 años y ayer lo condenaron a 20. Lo condenaron a 20. Sí, eso puede pasar porque ahora vamos desde cero. Todas las opciones están abiertas para el tribunal colegiado que va a conocer otra vez de ese proceso. Bueno, Washington, pues nosotros agradecidos de la visita aquí a este, que es su espacio también. Este es mío, este programa es mío. Asesor jurídico de Despídate al Día. Gracias por estar con nosotros, Washington, y que tengas un feliz resto de fin de semana. Así será. Y a ustedes, pues, manténganse ahí porque al regreso venimos nosotros con una importante comisión que nos visita, pero tengo que recordarles que este desayuno, esta parte central, pues llega a ustedes gracias al restaurante Gourmet Don Lino, así que hemos compartido este desayuno con Washington Espino, y usted puede hacer como nosotros y venir y disfrutar de un desayuno, de un almuerzo, de una cena o de una exquisita copa de vino en el ambiente que le proporciona solamente el restaurante Gourmet Don Lino. Así que no se mueva de ahí porque todavía restan muchas cosas interesantes que compartir con ustedes aquí en este Su Matutino Despiértate al Día. Ya regresamos.